El 27 de diciembre de 2007, Barron Hilton, nieto del fundador del imperio hotelero más grande del mundo y abuelo de Paris y Nicky Hilton, firmó un documento que cambió para siempre la relación de la familia más famosa de América con la fortuna que llevaba su nombre. Donó el 97% de su patrimonio, valorado en más de $2.500 millones, a la Fundación Conrad N. Hilton, la misma organización benéfica que su padre había fundado en 1944 y a la que su padre había legado casi todo cuanto tenía cuando murió en 1979. Paris y Nicky Hilton se enteraron de esa decisión por los periódicos, como el resto del mundo. Barron Hilton no era un excéntrico que hubiera perdido el juicio. Era un hombre de 80 años que llevaba décadas construyendo el mismo imperio que su padre, que había dedicado su vida a la empresa familiar, y que en 2007 tomó una decisión completamente deliberada. El autor del libro House of Hilton, Jerry Oppenheimer, dijo sin rodeos que Barron Hilton había sido extremadamente avergonzado por el comportamiento público de Paris, que el nombre Hilton, que él había pasado décadas asociando al lujo de alta gama y a la filantropía internacional, había sido convertido por su nieta en sinónimo de otra cosa, y que no estaba dispuesto a que su dinero legitimara ese proceso. Paris Hilton, en ese momento, tenía 27 años. Llevaba 4 años siendo la persona más famosa del mundo. Acababa de salir de 45 días en la cárcel del condado de Los Ángeles por una violación de libertad condicional. Tenía un empire de productos licenciados que generaba cientos de millones de dólares al año. Y acababa de ser excluida, junto a su hermana Nicky, de la herencia familiar que llevaba su apellido. La historia de cómo 2 herederas de una de las fortunas más grandes de América llegaron a ese punto, en el mismo año en que su abuelo decidió que la fortuna no era para ellas, es la historia de este video. Porque no es solo la historia de 2 mujeres famosas y sus excesos. Es la historia de lo que hace una familia cuando construye riqueza durante 3 generaciones sin construir simultáneamente las herramientas para que los que vienen después puedan cargar con el apellido sin ser aplastados por él. Conrad Hilton fundó un imperio. Barron Hilton lo administró. Y Paris Hilton lo convirtió en el experimento más visible de la historia de la fama moderna. ¿Qué ocurre cuando el apellido de una familia llega a todos los lugares del planeta antes de que la persona que lo lleva tenga herramientas para protegerse de lo que eso significa? La respuesta, como vamos a ver, fue oscura, de formas que las portadas de las revistas de 2003 nunca contaron con precisión. Al final de este video vas a entender algo sobre las hermanas Hilton, que va mucho más allá de lo que los tabloides cubrieron en la primera década del siglo XXI. Vas a ver quién fue realmente Conrad Hilton, el fundador, y qué tipo de familia construyó, y no construyó, con el dinero que ganó. ¿Por qué Barron Hilton tuvo que demandar a su propio padre muerto para acceder a la herencia? ¿Por qué la abuela Kathy fue criada en un entorno que sus propios parientes describirían décadas después como calculador y ambicioso, de maneras que moldearon directamente la forma en que Paris y Nicky fueron educadas? Vas a ver qué ocurrió realmente en la Provo Canyon School en Utah, la institución a la que los padres de Paris la enviaron a los 16 años, y donde Paris documenta haber sufrido abusos físicos y psicológicos que marcaron, según su propio testimonio, ante el Congreso de los Estados Unidos, los siguientes 25 años de su vida. Vas a entender por qué la cinta de vídeo que Rick Salomon distribuyó en 2004 fue para Paris algo fundamentalmente diferente de lo que el mundo decidió que era. Y vas a entender qué hizo Nicky con exactamente el mismo apellido, los mismos padres y la misma presión. Eligió la dirección opuesta, se construyó con la menor visibilidad posible y terminó casada con un Rothschild en el Palacio de Kensington. Hay también algo que conecta esta historia con las que hemos contado antes en este canal. El patrón específico de las familias que construyen fortunas y no construyen simultáneamente los mecanismos para que esas fortunas no destruyan a las generaciones siguientes. En la familia Hilton, ese patrón lleva 3 generaciones funcionando, y los resultados son visibles. Quédate hasta el final, porque la historia de las hermanas Hilton no empieza con Paris en una discoteca de Manhattan en 2001. Empieza en Cisco,
Texas, en 1919, con un hombre de 32 años que compró un hotel de 40 habitaciones con $5.000 y prometió que un día su nombre estaría en los mejores hoteles del mundo. Esa promesa se cumplió. Lo que Conrad Hilton no prometió nunca, y lo que las 2 generaciones siguientes descubrirían de la forma más difícil posible, era qué ocurriría con las personas que llevaran ese nombre. Conrad Nicholson Hilton nació el 25 de diciembre de 1887 en San Antonio, Nuevo México, hijo de un tendero noruego-alemán y de una madre de ascendencia irlandesa con una fe católica que Conrad heredó y convirtió en principio organizador de su vida y de su empresa. En 1919, a los 32 años, volvió de la Primera Guerra Mundial con $5.000 y una ambición que la mayoría de personas de su entorno encontraban excesiva. Compró el Hotel Mobley en Cisco, Texas. En la siguiente década, compró u construyó 8 hoteles más. En la década siguiente, sobrevivió la Gran Depresión cuando casi todos los demás fracasaron. En 1946 fundó Hilton Hotels Corporation. En 1949 arrendó el Waldorf Astoria en Nueva York. En 1954 compró el Statler Hotels por $111 millones, la transacción inmobiliaria más grande de la historia de Estados Unidos, hasta ese momento. Cuando Conrad Hilton murió el 3 de enero de 1979 en Santa Mónica, California, a los 91 años, era uno de los hombres más ricos del mundo y había construido la cadena hotelera más grande del planeta. Era también un hombre que había estado casado 3 veces, que tenía 3 hijos de su primer matrimonio, una hija de Desa de Sagabor, y que tenía con todos ellos relaciones de una distancia que sus biógrafos describen como la característica de alguien para quien la empresa era el primer hijo y los hijos de sangre eran una responsabilidad secundaria. Su testamento, revisado 35 veces durante su vida, 35, dejó $50.000 a cada uno de sus hijos y el 97% de su fortuna a la Fundación Conrad N. Hilton. La frase que incluyó en el testamento era: «La caridad es la virtud suprema y el gran canal a través del que la misericordia de Dios llega a la humanidad». Conrad Hilton fue también, a lo largo de su vida, un hombre que entendía la imagen mejor de lo que entendía las relaciones personales. Fue la primera persona en colocar publicidad de sus hoteles en el interior de un avión de pasajeros. Fue el primero en colocar televisores en las habitaciones de hotel. Fue el primero en centralizar las reservas de una cadena hotelera con un sistema computarizado. Cada una de esas innovaciones era el resultado de la misma inteligencia que había convertido a un niño de Nuevo México en el propietario de la cadena hotelera más grande del mundo. La capacidad de ver lo que otros no veían todavía y de moverse hacia eso antes de que los demás llegaran. Con sus hijos, esa misma capacidad funcionó en sentido inverso. Conrad no veía lo que sus hijos necesitaban porque estaba mirando hacia el horizonte de su empresa. Barron más tarde diría que de niño había enviado una carta a su padre pidiéndole que le subiera la paga a $5 semanales y que la carta había tardado ya semanas en ser respondida porque Conrad estaba en un viaje de negocios en Europa. La imagen de Barron esperando la respuesta de una carta sobre $5 mientras su padre negociaba la compra del Waldorf Astoria es la imagen más precisa disponible sobre el tipo de padre que Conrad Hilton fue. Era una frase hermosa. Era también la forma de decir que sus hijos recibían menos de lo que habría recibido cualquier empleado de nivel medio que hubiera trabajado para él durante décadas. Barron Hilton, el segundo hijo y el que había pasado su vida adulta construyendo el negocio familiar, demandó a la fundación. El proceso duró 9 años. En 1988, los tribunales fallaron a su favor. Barron recibió el control efectivo de aproximadamente el 34% de las acciones de Hilton Hotels. Las mismas acciones que durante los 9 años del juicio habían cuadruplicado su valor, porque Barron las había gestionado con la eficiencia que lo había caracterizado toda su vida. Era, en el resultado neto, una victoria. Era también la historia de un hijo, que tuvo que demandar a su padre muerto para recibir lo que había construido.
Barron Hilton se casó con Marilyn June Hawley en 1947. Tuvieron 8 hijos, entre los que estaba Richard Howard Hilton, el padre de Paris y Nikki. Richard, conocido como Rick, estudió hostelería en la Universidad de Denver, trabajó en el negocio familiar durante años y en 1984 fundó Hilton Realty Investment y luego, en 1993, cofundó con Jeff Hyland la agencia de bienes inmobiliarios Hilton y Hyland en Beverly Hills, que se convirtió en uno de los brokers de lujo más importantes del mercado californiano. Se casó en 1979 con Katie Avanzino, hija de Larry Avanzino, un empresario de origen italiano, y hermanastra, por parte de madre, de Kim Richards y Kyle Richards, conocidas más tarde por Real Housewives of Beverly Hills. Katie Avanzino había tenido una carrera como actriz infantil con apariciones en Bewitched, Happy Days y Family Affair. Se había movido en los círculos de entretenimiento de Los Ángeles desde pequeña, con la determinación de alguien que entiende exactamente qué tipo de acceso produce cada tipo de relación. Paris Whitney Hilton nació el 17 de febrero de 1981 en la ciudad de Nueva York. Nikolai Olivia Hilton nació el 5 de octubre de 1983, también en Nueva York, y creció en Los Ángeles. Las 2 hermanas tenían además 2 hermanos menores. Barron Nicholas Hilton, segundo, nacido en 1989, y Conrad Hughes Hilton III, nacido en 1994. Nikki fue bautizada con el nombre de su bisabuelo, Conrad Nicky Hilton Jr., el primer marido de Elizabeth Taylor, que había muerto de un ataque al corazón a los 42 años en 1969, después de una vida marcada por el alcoholismo y los excesos que su propia fortuna había financiado. Era el tipo de precedente que en otra familia habría generado cierta reflexión sobre lo que significa poner ese nombre a una niña. La historia de Conrad Nicky Hilton Jr., el bisabuelo de quien Nicky Hilton toma el nombre, es también la historia más oscura de la primera generación del apellido Hinton. Nicky Jr. fue el hijo mayor de Conrad Sr., y desde su adolescencia demostró tener el carisma de su padre sin la disciplina que el carisma de su padre requería para construir algo con él. Era encantador, atractivo, movido en los círculos sociales de Los Ángeles con la facilidad de alguien que ha crecido con dinero y que no ha tenido que ganarse el acceso. En febrero de 1950, Nicky Jr. se casó con Elizabeth Taylor. Él tenía 23 años, ella tenía 18. La boda fue el evento social del año en Los Ángeles. El matrimonio duró 9 meses. Taylor pidió el divorcio alegando comportamiento cruel, que en el lenguaje legal de la época era la forma de describir lo que las personas presentes en el matrimonio describían de otras formas: alcoholismo progresivo, comportamiento violento, una crueldad específica que el propio Nicky Jr. parecía incapaz de controlar cuando bebía. Taylor nunca habló públicamente con detalle de lo que había ocurrido en esos 9 meses. Lo que sí dijo, en múltiples ocasiones a lo largo de su vida, fue que ese matrimonio ni había enseñado de qué era capaz el mundo. Nicky Jr. murió en 1969 de un ataque al corazón. Tenía 42 años. Su muerte precedió en 10 años a la de su padre. Las 2 hermanas crecieron en una vida que Nicky describió décadas después con 4 palabras. Vivíamos en hoteles. No, como metáfora. Como literal descripción de su infancia. La familia se instalaba en suites de los hoteles Hilton en distintas ciudades según los compromisos de sus padres. Era una infancia de lujo absoluto y de inestabilidad geográfica permanente. 2 cosas que en una familia que lleva el nombre de la cadena hotelera más grande del mundo no podían separarse. Paris Hilton fue, durante su infancia en Beverly Hills y en Manhattan, una adolescente con dificultades para adaptarse al sistema escolar convencional. Asistió a múltiples colegios: Batley School, Marywood Palm Valley School, Dwight School, Convent of the Sacred Heart, sin terminar de encajar en ninguno. Tenía un diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Era impulsiva, buscaba la atención de sus compañeros con una intensidad que sus profesores describían como excesiva. Y a los 15 años, cuando la familia se instaló en Nueva York, comenzó a entrar en discotecas con identificación falsa, atraída por un mundo nocturno donde, según ella misma diría décadas después, me sentía la reina de la noche y me sentía aceptada por primera vez. El sistema que Kathy Hilton había construido para educar a sus hijos era el sistema que ella misma había absorbido como hija de un empresario que movía a su familia entre los círculos sociales del sur de California.
con el cálculo de quien entiende que en ese mundo el acceso lo da la apariencia tanto como el dinero. Cathy describió su filosofía de crianza con lo que se convirtió en una de las frases más citadas del documental de Paris de 2020. Las 3 Ps. Proper, private, and always portray that everything's fine. Apropiada, discreta, y siempre proyectar que todo va bien. Era una filosofía que funcionaba para gestionar la imagen pública de una familia con el apellido Hilton. Era también una filosofía que producía en los hijos la convicción de que los problemas no se resuelven, sino que se manejan discretamente, y que la distancia entre lo que uno siente y lo que uno muestra es una habilidad que hay que dominar antes que cualquier otra. Paris absorbió esas 3 P con la misma eficiencia con que absorbió todo desde pequeña. Y luego, a los 15 años, encontró el mundo nocturno de Manhattan, donde las 3 P no existían como categoría, y donde alguien la veía y le decía que era perfecta exactamente como era. Era la primera vez en su vida que experimentaba eso. El documental This is Paris reveló también algo que el personaje público había ocultado durante años: que Paris Hilton es una persona de inteligencia práctica de primer nivel, con una capacidad para leer situaciones sociales y empresariales que sus colaboradores describen sistemáticamente como su activo más valioso. Los empresarios con quienes negoció contratos de licencia en los años 2000 recuerdan a una mujer que llegaba con abogados, con números, con condiciones detalladas y con la claridad de alguien que sabe exactamente cuánto vale lo que ofrece. El personaje no era ella, era la herramienta, y Paris la usó con más eficiencia que cualquier otra persona de su generación. Sus padres, Cathy y Rick Hilton, tomaron una decisión que muchas familias americanas tomaron en los años 90. Enviaron a Paris a centros residenciales para adolescentes con comportamientos problemáticos. Esta industria prometía soluciones estrictas para jóvenes con dificultades, aunque la realidad muchas veces no coincidía con la imagen que proyectaba el marketing. Paris fue enviada a 4 centros distintos a lo largo de 2 años, entre los 16 y los 17 años. El último de ellos fue la Provo Canyon School en Utah, donde ingresó en 1997. Era un centro residencial de tratamiento psiquiátrico para jóvenes de entre 8 y 18 años, registrado en el estado de Utah como instalación de salud mental y con tarifas elevadas que la ponían fuera del alcance de casi cualquier familia promedio. Lo que Paris documentó 20 años después, primero en el documental This is Paris y luego en su testimonio ante autoridades legislativas de Utah, fue una descripción de las dificultades y restricciones que enfrentó en esos centros, así como su capacidad para sobreponerse y aprender de esas experiencias. Paris destacó su inteligencia práctica, su capacidad de negociación y cómo utilizó su carácter y habilidades para avanzar en su vida y su carrera. Era una filosofía que funcionaba para gestionar la imagen pública de una familia con el apellido Hilton. Era también una filosofía que producía en los hijos la convicción de que los problemas no se resuelven, sino que se manejan discretamente, y que la distancia entre lo que uno siente y lo que uno muestra es una habilidad que hay que dominar antes que cualquier otra. Paris absorbió esas 3 P con la misma eficiencia con que absorbió todo desde pequeña. Y luego, a los 15 años, encontró el mundo nocturno de Manhattan, donde las 3 P no existían como categoría, y donde alguien la veía y le decía que era perfecta exactamente como era. Era la primera vez en su vida que experimentaba eso. El documental This is Paris reveló también algo que el personaje público había ocultado durante años: que Paris Hilton es una persona de inteligencia práctica de primer nivel, con una capacidad para leer situaciones sociales y empresariales que sus colaboradores describen sistemáticamente como su activo más valioso. Los empresarios con quienes negoció contratos de licencia en los años 2000 recuerdan a una mujer que llegaba con abogados, con números, con condiciones detalladas y con la claridad de alguien que sabe exactamente cuánto vale lo que ofrece. El personaje no era ella, era la herramienta, y Paris la usó con más eficiencia que cualquier otra persona de su generación. Sus padres, Cathy y Rick Hilton, tomaron una decisión que muchas familias americanas tomaron en los años 90.
enviaron a Paris a centros residenciales para adolescentes con comportamientos problemáticos. Esta industria prometía soluciones estrictas para jóvenes con dificultades, aunque la realidad muchas veces no coincidía con la imagen que proyectaba el marketing. Paris fue enviada a 4 centros distintos a lo largo de 2 años, entre los 16 y los 17 años. El último de ellos fue la Provo Canyon School en Utah, donde ingresó en 1997. Era un centro residencial de tratamiento psiquiátrico para jóvenes de entre 8 y 18 años, registrado en el estado de Utah como instalación de salud mental y con tarifas elevadas que la ponían fuera del alcance de casi cualquier familia promedio. Lo que Paris documentó 20 años después, primero en el documental This is Paris y luego en su testimonio ante autoridades legislativas de Utah, fue una descripción de las dificultades y restricciones que enfrentó en esos centros, así como su capacidad para sobreponerse y aprender de esas experiencias. Paris destacó su inteligencia práctica, su capacidad de negociación y cómo utilizó su carácter y habilidades para avanzar en su vida y su carrera. Dijo ante el Congreso: «Soy la prueba de que el dinero no protege contra el abuso. Solo porque un programa cobra matrículas altas o tiene un nombre prestigioso, no significa que sea de alta calidad». Y añadió algo que conectaba directamente con la decisión de sus padres. «Mis padres fueron manipulados y engañados. No tenían ni idea, porque ¿quién imaginaría que estas cosas están ocurriendo detrás de puertas cerradas?». Kathy Hilton, la madre, dijo en entrevistas posteriores que no sabía lo que ocurría en Provo Canyon, que habían sido manipulados y mentidos todo el tiempo. La Provo Canyon School respondió a todas las alegaciones diciendo que habían sido vendidos por sus anteriores propietarios en agosto del año 2000 y que por lo tanto no podían comentar las experiencias anteriores a esa fecha. Paris salió de Provo Canyon con 17 años. Llevaba más de un año bajo esas condiciones. Lo que encontró cuando salió fue el mundo de las discotecas y el circuito social de Manhattan, que había frecuentado antes de ser enviada al centro, con la diferencia de que ahora las consecuencias de volver a ese mundo eran considerablemente más graves. «Cuando salí de esa escuela estaba tan perdida», dijo Paris en su documental de 2020. «Y entonces me encontré con la persona que hizo aquello». La persona que hizo aquello era Rick Salomon. Tenía 30 años cuando conoció a Paris a finales de los años 90. Ella tenía 18. Salomon era jugador de póker de alto nivel y hombre de negocios de perfil vago que se movía en los círculos nocturnos de Los Ángeles y Las Vegas. Era 13 años mayor que Paris y era, según el testimonio que Paris daría años después, alguien que la presionó sistemáticamente para que grabaran un vídeo íntimo, diciéndole que eso era algo que hacía con otras mujeres, y que si Paris no quería hacerlo podía encontrar fácilmente a alguien que sí quisiera. Paris, en su autobiografía, Paris, de Memoir, publicada en 2023, escribió: «Me dijo que si no lo hacía podría encontrar fácilmente a alguien que lo haría. Y eso era lo peor que podía imaginar. Ser dejada por ese hombre adulto porque yo era una chica estúpida que no sabía jugar al juego de los adultos». El vídeo fue grabado en 2001. En 2004, cuando Paris acababa de empezar a emitirse The Simple Life en Fox y se había convertido en una de las caras más reconocidas de América, Salomon distribuyó el vídeo a través de la compañía Red Light District Video, bajo el título One Night in Paris. El DVD se convirtió en el más vendido de 2005. Recibió 3 premios AVN: Mejor Título Vendido del Año, Mejor Título Rentable del Año y Mejor Campaña de Marketing. Salomon ganó $10 millones en el primer año. Paris no recibió un solo dólar. La reacción mediática fue la que se produce cuando el mundo decide que la víctima de una violación de privacidad es también la responsable de esa violación. Programas nocturnos hicieron chistes. Las revistas publicaron titulares sobre escándalos de Paris. El consenso de la cultura popular de 2004 fue que Paris Hilton había filtrado su propio vídeo para generar publicidad. Era una narrativa que ninguna evidencia sustentaba, pero que el mundo prefirió creer porque era más simple y más satisfactoria que la alternativa. Que un hombre de 34 años había distribuido comercialmente el material íntimo de una mujer de 22 años sin su consentimiento, y estaba ganando $10 millones con ello. Lo que el año 2004 hizo al nombre de Paris Hilton fue algo que sus contemporáneos no supieron nombrar en el momento, porque el lenguaje para nombrarlo todavía no existía completamente.
Fue el primer caso documentado de lo que hoy llamaríamos revenge porn a escala masiva, amplificado por los medios de comunicación de masas sin ningún marco conceptual que lo describiera como lo que era. Los programas de Late Night, NBC, ABC y CBS dedicaron chistes al tema durante meses. Los tabloides publicaron titulares que describían la distribución del vídeo como un escándalo protagonizado por Paris, no como un crimen cometido contra ella. Matt Lauer, en una entrevista de 2004, le preguntó a Paris directamente si le preocupaba lo que la gente pensaba de ella como consecuencia del vídeo. Era una pregunta que asumía implícitamente que Paris era responsable de la existencia del vídeo. Paris respondió con la ecuanimidad del personaje que había aprendido a construir para el mundo público. La gente siempre me pregunta esto, y no lo sé. Solo estoy viviendo mi vida. Era la respuesta perfecta del personaje. Detrás del personaje, Paris dijo en 2021 a Vanity Fair: «Todavía me da PTS de hablar de ello. Fue como ser violada electrónicamente. La forma en que me hablaron en los programas nocturnos y los medios de comunicación, ver esas cosas con mi familia, fue simplemente desgarrador». Paris demandó a Salomón y a Kahatani Limited, la empresa distribuidora. Salomón contrademandó alegando difamación y exigiendo 10 millones. En el acuerdo final, Paris recibió $400.000 y una participación en los beneficios futuros. Era un acuerdo que Paris describió como dinero sucio y que no cambió nada del daño que el vídeo había producido en su vida, en su familia y en la percepción que el mundo tenía de ella. Lo que ocurrió en los años siguientes es una de las historias más complejas de la primera década del siglo XXI. Paris Hilton tomó exactamente el mecanismo que la había dañado, la fama sin límites, la visibilidad sin privacidad, y lo convirtió en el instrumento de un imperio empresarial. No porque lo hubiera planeado, sino porque era lo único que tenía disponible. The Simple Life se emitió por primera vez el 2 de diciembre de 2003 en Fox. El concepto era tan sencillo como efectivo. Paris Hilton y su mejor amiga Nicole Richie, hija adoptiva del cantante Lionel Richie, se instalaban en granjas y ciudades rurales de América y realizaban trabajos que no tenían ninguna relación con la vida que conocían. El piloto obtuvo 13 millones de espectadores. Era el debut más exitoso de Fox en 4 años. El programa duró 5 temporadas. El impacto de The Simple Life en la cultura popular americana de la primera década del siglo XXI es difícil de exagerar. El programa no solo lanzó a Paris y Nicole Richie como las caras más reconocibles de su generación, definió una estética, un lenguaje y una forma de relacionarse con la fama que se convirtieron en el modelo para todo lo que vendría después. El Beidoska aesthetic, que domina la nostalgia cultural de los años 20, la moda de los tubitos, las minifaldas, el bronceado de aspiradora, el teléfono de tapita, tiene en Paris Hilton a su figura fundacional. Nicole Richie, la co-creadora involuntaria del fenómeno, describió décadas después que durante los años de The Simple Life, el nivel de atención que el programa generaba era agotador, de una forma que nadie que no lo haya vivido puede entender. Centenares de paparazzi en cada salida. Cada noche documentada por tabloides. Cada relación sentimental convertida en noticia. Era un nivel de invasión que en 2003 no tenía ningún marco legal o conceptual que lo limitara, porque la legislación sobre privacidad de los famosos estaba diseñada para el mundo anterior al teléfono con cámara y el Internet de banda ancha. Lo que The Simple Life hizo por Paris Hilton en términos de visibilidad y reconocimiento fue sin precedentes en la historia de la televisión de entretenimiento. Paris se convirtió no solo en famosa, sino en el primer caso de alguien que era conocido por ser conocido a escala global. La primera celebridad sin razón aparente del siglo XXI, como la llamaron los medios. Con un tono que pretendía ser crítico, pero que funcionaba como el mejor marketing imaginable. La frase "That's hot", que Paris pronunciaba para todo lo que le parecía interesante o atractivo, se convirtió en uno de los catchphrases más reproducidos de la cultura popular del periodo. Detrás de esa imagen, Paris construyó algo que sus críticos tardaron una década en reconocer: un negocio real. La marca Paris Hilton incluía en su momento de mayor expansión 27 perfumes. El primero de ellos, Paris Hilton for Women, lanzado en 2004, vendió 2 millones de frascos en su primer año. Líneas de moda, bolsos, joyería, ropa de cama, gafas de sol, aparatos electrónicos, salones de belleza, hoteles boutique y una carrera como DJ que la llevó a cobrar $250.000 por actuación en los mejores clubes de Ibiza y Dubái. Para 2012,
Su empresa, Paris Hilton Entertainment, generaba ingresos anuales de $400 millones. Era un logro empresarial que la mayoría de los comentaristas del mundo continuaban ignorando, porque era más cómodo mantener la narrativa de la heredera tonta que había ganado fama gracias a un escándalo sexual. Paris lo sabía. Lo dijo en múltiples entrevistas a lo largo de los años, aunque rara vez con la claridad con que lo dijo en el documental This is Paris, de 2020. No soy una rubia tonta. Soy muy buena fingiendo serlo. Kim Kardashian ha dicho en múltiples ocasiones que Paris Hilton fue quien abrió unas puertas para que personas como ella pudieran construir carreras basadas en la visibilidad personal. La industria del influencer marketing, que en 2024 genera más de $300.000 millones anuales a nivel global, tiene en Paris Hilton a su fundadora más citada, aunque raramente reconocida con ese título precisamente. Era demasiado pronto para el lenguaje que ese reconocimiento requería. El personaje era una construcción deliberada. Paris lo explicó con precisión. Cuando The Simple Life la necesitaba para ser la heredera de Cerebro de Pájaro, Paris entendió que ese personaje era lo que el programa, el canal y el público demandaban, y lo construyó con la misma disciplina que un actor construye un papel. El problema del personaje era exactamente el mismo que el de cualquier máscara que se lleva demasiado tiempo, que termina siendo difícil de quitar. Y que el mundo que había comprado el personaje encontraba incómodo cuando Paris intentaba mostrar algo diferente, que la persona no coincidiera con la imagen. El momento más oscuro de ese periodo fue la detención de Paris en septiembre de 2006 por conducir bajo los efectos del alcohol. La condena incluyó libertad condicional. En mayo de 2007, Paris fue detenida de nuevo por conducir con el carné suspendido, lo que constituía una violación de la libertad condicional. El juez la condenó a 45 días de cárcel. El seguimiento mediático del ingreso de Paris en la cárcel del Condado de Los Ángeles en junio de 2007 fue el evento más cubierto por los medios americanos en ese año, por encima de las elecciones presidenciales, los conflictos internacionales y cualquier noticia de política o economía. CNN emitió cobertura en directo. La familia Hilton contrató equipos de abogados. Paris fue puesta en libertad tras 3 días, alegando razones médicas, lo que generó una oleada de indignación pública que obligó al sheriff a reingresarla. Cumplió 23 días. La imagen de Paris Hilton llorando en el coche policial cuando fue llevada de vuelta a la cárcel le dio la vuelta al mundo. Era una de las personas más famosas del planeta, heredera de uno de los apellidos más reconocidos de la historia americana, y estaba llorando en el asiento trasero de un coche de la policía de Los Ángeles, mientras centenares de cámaras la fotografiaban. Era el tipo de imagen que resumía algo sobre la fama que ningún análisis había podido articular con esa economía visual. Lo que esos 45 días en la cárcel del Condado de Los Ángeles produjeron en Paris, más allá de los titulares, fue algo que ella misma describió como una conversación definitiva consigo misma sobre qué tipo de persona quería ser el resto de su vida. Tenía 26 años. Llevaba una década siendo la persona más fotografiada del mundo, y en la celda de la cárcel, sin teléfono y sin cámaras, por primera vez desde los 16 años, no tenía que ser ningún personaje. No tenía que portray nothing. Era solo Paris, en un espacio de 3 metros por 3 metros, con 4 décadas de vida por delante. Lo que hizo con eso fue construir el activismo que terminaría llevándola al Congreso 17 años después. Fue también, en ese año, cuando su abuelo Barron firmó la donación del 97% de su fortuna a la fundación. La coincidencia temporal entre los 45 días de Paris en la cárcel y la decisión Barron de que su patrimonio no llegaría a sus nietas es demasiado precisa para ser accidental, aunque nadie de la familia Hilton ha confirmado nunca la conexión explícita. Mientras Paris atravesaba el periodo más turbulento de su vida pública, su hermana menor Nikki estaba haciendo exactamente lo contrario con el mismo apellido. Y la historia de lo que Nikki eligió construir con los mismos materiales de partida es tan reveladora sobre la familia Hilton como la historia de Paris. Nicolai Olivia Hilton llegó al mundo 2 años y medio después de Paris, en la misma familia, con el mismo apellido, los mismos padres y la misma infancia de suites de hotel y escuelas de élite. La diferencia entre las 2 hermanas no era de origen ni de recursos, era de temperamento y de estrategia. Nikki fue invitada a protagonizar The Simple Life junto a Paris en 2003. Rechazó la oferta. Dijo que no quería vivir la vida simple.
Era una frase que en ese contexto tenía una doble carga. Descripción de alguien que no quería aparecer haciendo el ridículo en granjas rurales de América. Pero era también la descripción de alguien que había tomado una decisión sobre qué tipo de visibilidad quería tener. Mickey había observado lo suficiente el mundo de la fama televisiva para saber que la fama sin control del contenido es una trampa. Y prefirió no entrar en la trampa, aunque la trampa fuera de oro. Nicky describió en varias entrevistas que crecer siendo la hermana de Paris durante el periodo de mayor visibilidad de The Simple Life requería un tipo específico de ecuanimidad. La capacidad de existir en el mismo espacio mediático que su hermana, sin ser reducida a la hermana de Paris. Era un problema que las hermanas de las personas famosas conocen bien, y que Nicky resolvió de la única forma que funciona, construyendo algo suficientemente real y suficientemente propio como para que la descripción «hermana de Paris» fuera una de las cosas que se podían decir de ella, no la única. El hecho de que en 2015 los titulares de su boda dijeran «Nicky Hilton se casa con un Rothschild» y no «la hermana de Paris se casa», era el resultado de 15 años de construcción deliberada de una identidad que podía sostenerse sola. En su lugar, Nicky se fue a estudiar diseño. Asistió al Fashion Institute of Technology y a Parsons School of Design, en Nueva York. A los 17 años, mientras todavía estaba en el colegio, comenzó a diseñar bolsos para Samantha Zabasa, una empresa japonesa de accesorios de lujo. Era trabajo real: diseño, materiales, producción, distribución. Era también el comienzo de una carrera que Nicky construyó con la consistencia de alguien que entiende que el apellido puede abrir puertas, pero que lo que ocurre dentro de esas puertas depende de lo que la persona lleva consigo. En agosto de 2004, con 20 años, Nicky se casó con Todd Meister, su amigo de la infancia y empresario de Wall Street, en una ceremonia en Las Vegas a las 2:30 de la madrugada. El matrimonio fue anulado menos de 3 meses después. Ambos dijeron que viajaban frecuentemente por separado y que se habían casado por impulso. Era la versión Nicky del tipo de errores que su familia llevaba generaciones cometiendo con el matrimonio. Rápido, mal calculado, costoso de deshacer. En 2011, Nicky conoció a James Rothschild en la boda de un amigo. James, financiero y miembro de la familia Rothschild, la dinastía bancaria que lleva 2 siglos siendo uno de los nombres más poderosos del sistema financiero europeo. La familia Rothschild y la familia Hilton comparten una característica que hace su combinación especialmente significativa. Son 2 de los apellidos más cargados de significado simbólico en la historia del capitalismo occidental. Uno por la banca y otro por la hostelería. Cuando Nicky Hilton y James Rothschild se comprometieron en agosto de 2014 durante unas vacaciones en Italia, la combinación de apellidos generó titulares en 37 países. La boda de Nicky Hilton y James Rothschild en el Palacio de Kensington el 10 de julio de 2015 fue cubierta por la prensa internacional con el entusiasmo de quien entiende que está documentando algo históricamente significativo, aunque no pueda articular completamente por qué. Parte de esa significación era la combinación de apellidos. Hilton, el apellido que construyó el lujo americano del siglo XX, y Rothschild, el apellido que construyó el sistema financiero europeo del siglo XIX. Los 2 nombres habían llegado al siglo XXI con cargas simbólicas completamente diferentes, pero igualmente pesadas. Y Nicky, al unirlos, había construido una posición que ninguno de los 2 apellidos por separado podía haber generado. James Rothschild era miembro de la rama inglesa de la familia bancaria, nacido en 1985 y graduado en la Universidad de Edimburgo, donde fundó y presidió el club de rugby. Su familia había estado en el centro del sistema financiero europeo desde que Meyer Amschel Rothschild estableció el banco familiar en Frankfurt en el siglo XVIII, con ramificaciones en Londres, París, Viena y Nápoles, que definieron la geografía del capital europeo durante 100 años. La rama en la que nacía James era considerablemente más discreta que la reputación histórica del apellido, pero el apellido seguía siendo, en los círculos donde Nicky se movía, exactamente lo que ella necesitaba para completar la posición que quería construir. Se casaron el 10 de julio de 2015 en el Palacio de Kensington de Londres. La boda fue cubierta por la prensa de forma masiva, con el mismo entusiasmo que en otros tiempos se habría dedicado a la boda de una aristócrata europea. Mickey llevó un vestido valentino con falda de satén blanco y un escote cubierto de encaje bordado que fue citado como uno de los 10 mejores vestidos de novia de la década por múltiples publicaciones de moda. Paris fue dama de honor. En las fotos del día,
las dos hermanas aparecen juntas con la naturalidad de dos personas que no tienen que fingir nada porque no compiten en el mismo campo. Tienen 3 hijos. Lily Grace Victoria Rothschild, nacida el 8 de julio de 2016, Theodora Teddy Marilyn Rothschild, nacida el 20 de diciembre de 2017, y Jason Rothschild, nacido en junio de 2022. El segundo nombre de Teddy, Marilyn, proviene de Marilyn Young Hawley, la bisabuela paterna. Era la continuación de una tradición familiar de poner a los hijos nombres que portaran el peso de lo que vino antes. El contraste entre la trayectoria de Nikki y la de Paris no es el contraste simple de la hermana sensata versus la hermana rebelde que los medios tendieron a construir durante años. Nikki no era sensata por naturaleza. Era estratégica por elección. Había tomado la decisión temprana de que el apellido Hilton era una ventaja si se usaba de una forma específica, y una guillotina si se usaba de otra forma específica, y había orientado toda su vida profesional y personal hacia la primera opción. Lo que los medios raramente señalaron durante los años de mayor visibilidad de Paris fue algo que la propia Paris describió con precisión en This is Paris. Que el personaje que ella había construido, la rubia de bolsito y perrito, era tan efectivo como herramienta de marketing precisamente porque era una exageración de lo que el mundo esperaba de ella. Era un reflejo distorsionado del estereotipo de la heredera tonta. Y usarlo requería una inteligencia que el estereotipo negaba. Pero la pregunta que quedaba sin responder, en las vidas de las dos hermanas, era qué ocurría con la fortuna que había puesto el apellido Hilton en el mapa mundial. Y en 2019, esa pregunta tuvo respuesta. Barron Hilton murió el 19 de septiembre de 2019, en Los Ángeles, a los 91 años. Igual que su padre, murió a los 91 años. Igual que su padre, donó el 97% de su fortuna a la Fundación Conrad N. Hilton. El patrimonio de Barron había crecido hasta superar los $2.500 millones entre la donación de 2007 y su muerte en 2019. La venta de Hilton Hotels a Blackstone Group en 2007 por $26.000 millones, con Barron como copresidente, había multiplicado el valor de su participación. La donación final a la fundación expandió su patrimonio de $2.900 millones a más de $6.300 millones, convirtiéndola en una de las 10 fundaciones privadas más grandes de los Estados Unidos. Los hermanos menores de Paris y Nikki, Barron Nicholas Hilton II y Conrad Hughes Hilton III, siguieron trayectorias propias que el foco mediático raramente siguió con la misma intensidad. Barron II fue detenido en 2014, a los 24 años, tras un incidente en un vuelo internacional donde supuestamente amenazó e insultó a los tripulantes. Fue acusado de interferir con una tripulación de vuelo. El caso se resolvió con una pena menor, pero fue ampliamente cubierto por los tabloides bajo el ángulo de otro heredero Hilton en problemas, lo que decía más sobre la narrativa que el mundo había construido sobre la familia que sobre el incidente en sí. Conrad Hughes. Hilton III fue condenado en 2017 a 3 años de libertad condicional, después de ser acusado de violar una orden de alejamiento impuesta a petición de la actriz Hunter King, con quien había tenido una relación. Los documentos judiciales del caso describían un comportamiento que el juez calificó de preocupante. Era el segundo hermano menor en producir titulares que seguían el mismo patrón que los de Paris una década antes. El apellido Hilton, asociado a un comportamiento que avergonzaba a la familia. Era también la evidencia más clara de que el problema no era Paris específicamente, era sistémico. Paris y Nikki, junto con los otros hijos y nietos de Barron, recibieron el 3% restante, dividido entre 8 hijos, 15 nietos y 4 bisnietos. No hay datos públicos sobre las cifras exactas que recibió cada heredero, pero la aritmética de un 3% de 2.500 millones dividido entre 26 personas produce una herencia per cápita, que para cualquier persona ordinaria sería una fortuna, y que para alguien llamado Hilton en 2019 era una fracción ínfima de lo que el nombre de familia había prometido durante un siglo. Lo que queda de la fortuna Hilton en las manos de Paris y Nikki no es la herencia del fundador, es lo que cada una de ellas ha construido por su cuenta. Paris Hilton Entertainment, la empresa de Paris, facturaba $400 millones anuales en su mejor momento.
su rol como DJ internacional, sus colecciones de perfumes, su presencia en el mundo de las criptomonedas y los NFTs en los que fue pionera entre las celebridades, y su marca personal que ha sobrevivido 3 décadas de transformaciones en el paisaje mediático, constituyen un patrimonio que es enteramente suyo. No heredado, construido. Nikki Hilton Rothschild tiene sus líneas de moda, sus colecciones de accesorios, su activismo filantrópico y un apellido doble que es la combinación de 2 de las familias más reconocidas de la historia del capitalismo occidental. Es independientemente próspera de formas que no requieren de la fortuna de su abuelo. En noviembre de 2021, Paris Hilton se casó con Carter Reum, empresario e inversor, en la finca de su padre en Bel Air. La boda duró 3 días. Paris llevó 3 vestidos distintos, todos diseñados por Oscar de la Renta. Nikki fue dama de honor. Carter dijo en sus votos que Paris era la mujer más valiente que conozco. Paris lloró. Era, según todas las personas presentes, genuino. La carrera de Paris como DJ, que comenzó en 2012 y que la llevó a cobrar $250.000 por actuación en residencias en los mejores clubs de Ibiza, Dubái, Las Vegas y Tokio, fue también una construcción deliberada de una identidad que no dependiera de ningún reality show ni de ninguna pareja de turno. Detrás de los decks, Paris Hilton era simplemente Paris Hilton, la persona que había elegido ese formato, porque en ese formato el público la veía sin la mediación del personaje televisivo y sin la sombra del escándalo. Era una Paris en control de lo que comunicaba. Y esa Paris, cuando tenía el tiempo suficiente en el escenario y la música suficientemente alta, era exactamente la Paris que había intentado ser desde antes de que el mundo decidiera que era. El 16 de enero de 2023, Paris Hilton anunció el nacimiento de su hijo, Phoenix Barron Hilton Reum, nacido mediante subrogación. 3 años después de que el mundo aprendiera la historia real de lo que le había ocurrido a los 16 años en Utah, Paris se convirtió en madre de la forma que eligió ser madre. En noviembre de 2023 nació su hija, London Marilyn Hilton Reum, también mediante subrogación. En junio de 2024, Paris testificó ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Dijo que había sido forzada a tomar medicamentos y abusada sexualmente por personal del centro en 4 instituciones diferentes. Dijo que, si hubiera tenido estos derechos y hubiera podido ejercerlos, me habrían salvado de más de 20 años de trauma y PTSD de severo. El comité escuchó. La legislación que Paris apoyaba, el Stop Institutional Child Abuse Act, avanzó en el proceso legislativo. El recorrido de Muslim Paris Hilton, desde el vídeo de Rick Salomon en 2004 hasta el testimonio ante el Congreso en 2024, es un arco narrativo de 20 años que ningún guionista habría podido vender como creíble. En 2004, precisamente porque la narrativa de 2004 no dejaba espacio para esa versión de Paris. El mundo había decidido qué era Paris Hilton, y Paris, durante 2 décadas, había trabajado simultáneamente dentro de esa narrativa, usando el personaje para construir su imperio de negocio. Y contra ella, acumulando la evidencia y el testimonio que necesitaría cuando llegara el momento de contar la historia real. El documental This is Paris, con 19 millones de visualizaciones en YouTube en los primeros meses de su emisión, fue el momento en que Paris Hilton cambió unilateralmente los términos de su relación con el mundo. No pidió permiso, no esperó a que el mundo estuviera listo. Simplemente contó la historia que tenía que contar y dejó que las consecuencias llegaran. Las consecuencias incluyeron legislación real, cambios en las políticas de varios estados americanos sobre los centros residenciales de tratamiento para jóvenes y el despido de al menos una empleada de Provo Canyon School que Paris identificó en su documental. Eran consecuencias que ninguna actuación como DJ en Ibiza o ninguna colección de perfumes habían podido producir. Eran las consecuencias de alguien que finalmente había decidido que el personaje podía esperar. Era, en el balance de una vida que había comenzado bajo los focos de la fama, antes de que Paris tuviera herramientas para procesar lo que esos focos significaban, un resultado que ningún titular de 2003 habría podido predecir. La mujer, a quien el mundo había decidido que era el símbolo
de la frivolidad vacía del siglo XXI, estaba testificando ante el Congreso sobre el abuso institucional de menores y moviendo legislación real. Hay un patrón en la historia de las hermanas Hilton que se extiende hacia atrás, hasta Conrad, el fundador, y que explica buena parte de lo que ocurrió en las 3 generaciones siguientes. Es el patrón de las familias que construyen riqueza con tal velocidad y tal intensidad que el proceso de construcción consume todo el tiempo y toda la energía disponible, sin dejar recursos para construir simultáneamente los mecanismos que permiten a las generaciones siguientes cargar con esa riqueza sin ser aplastadas por ella. Conrad Hilton construyó un imperio. Donó el 97% de su fortuna a una fundación benéfica. Era un gesto hermoso, y era también la descripción de alguien que no sabía o no quiso construir los mecanismos de transmisión que habrían dado a sus hijos las herramientas para cargar con el apellido. Baron Hilton tuvo que demandar a su padre muerto para recibir lo que había construido con sus propias manos, y cuando llegó su momento de transmitir, hizo exactamente lo mismo que su padre, el 97% a la fundación y el 3% al resto. Lo que esa elección produce en las generaciones siguientes es exactamente lo que produjo. Personas que llevan el apellido más reconocido de la hostelería mundial sin el respaldo económico que ese apellido promete, en un mundo que las juzga por la distancia entre lo que el apellido sugiere y lo que la realidad entrega. Esa distancia fue el campo de minas que Paris tuvo que cruzar desde los 16 años. Lo que Paris Hilton hizo con ese campo de minas es, en retrospectiva, extraordinario, aunque no lo parezca desde la narrativa de 2003. Tomó el único activo que tenía disponible, su nombre, su cara, su capacidad para generar atención, y lo convirtió en un negocio de $400 millones anuales en una época en que ningún manual de gestión empresarial describía ese proceso porque nadie lo había hecho antes. Kim Kardashian ha dicho públicamente que Paris Hilton abrió las puertas para que personas como yo pudieran tener una carrera. La influencer economy, que define la relación entre personalidad y comercio en el siglo XXI, tiene en Paris Hilton a su fundadora más citada. La influencer economy, que Paris Hilton ayudó a construir sin ningún manual de instrucciones disponible, en 2003 genera hoy más de $300.000 millones anuales, a nivel global, según estimaciones de Influencer Marketing Hub. Es una categoría económica que en 2003 no tenía nombre, porque no existía como concepto articulado. Paris Hilton la inventó, no por estrategia sino por necesidad. Era la única forma disponible de convertir el nivel de atención que el mundo le daba en algo que generara ingresos reales. Que lo hiciera antes de que hubiera herramientas tecnológicas, Instagram, TikTok, YouTube Monetizable, que facilitaran ese proceso usando solo su nombre, su imagen y su capacidad para estar presente en todos los lugares donde la fama se producía, es el argumento más sólido a favor de la inteligencia empresarial de Paris Hilton. Nikki Hilton eligió una forma diferente de usar el mismo apellido con la misma eficiencia, construyendo una identidad profesional real, un matrimonio estable y una vida que generaba titulares solo cuando ella lo elegía. Era la versión más tranquila y más sostenible del mismo proyecto, y terminó en el Palacio de Kensington, casada con un Rothschild, con 3 hijos y un negocio de moda que no requería ningún escándalo para funcionar. Las 2 hermanas encontraron caminos completamente diferentes a través del mismo campo de minas. El campo de minas era la fama sin protección, el apellido sin herramientas, la riqueza de nombre sin la riqueza de capital. Que ninguna de las 2 quedara destruida por él, que ambas llegaran a la 4ª década de su vida con carreras reales y familias reales y algo que podría llamarse perspectiva sobre lo que les había ocurrido, es en sí mismo un resultado que el fundador del apellido Hilton no habría podido garantizar cuando compró ese hotel de 40 habitaciones en Cisco, Texas, en 1919. Conrad Hilton dijo en su testamento que la caridad era la virtud suprema. Era una frase que venía de una fe profunda y de una generosidad real. Era también, sin que Conrad lo hubiera planeado, la decisión que convirtió el apellido Hilton en algo que sus descendientes tendrían que cargar sin los recursos que ese apellido prometía.
Esa combinación, nombre enorme, recursos retirados, es lo que generó la historia de Paris y Nikki. Una historia de dos mujeres que tuvieron que inventarse las herramientas para cargar con un nombre que alguien construyó para ellas sin preguntarles si lo querían. Paris lo dijo mejor que nadie, en su documental de 2020, con una frase que sus biógrafos citan como la más honesta de su archivo. Mi madre solo quería que yo fuera una Hilton, y yo solo quería ser Paris. Las dos hermanas llegaron a sus 40 con apellidos que seguían siendo los suyos, pero que habían llenado de contenido propio, de formas que Conrad Sr. no habría podido imaginar cuando compró el Hotel Mobley en 1919. El apellido Hilton era en 2024 el nombre de una empresa hotelera que el propio Barron había vendido a Blackstone en 2007 por $26.000 millones. Era el nombre de una fundación filantrópica con más de $6.000 millones en patrimonio. Era el nombre de un documental de YouTube con 19 millones de visualizaciones. Era el nombre de una marca de perfumes que había vendido más de $2.000 millones en 4 décadas. Era el apellido de una Rothschild que vivía en Nueva York y diseñaba ropa. Era todo eso a la vez, simultáneamente, con la complejidad que produce un siglo de historia construida por personas que nunca pudieron consultarse entre sí sobre qué tipo de historia querían dejar. Conrad Hilton Sr. nunca supo que su bisnieta Paris testificaría ante el Congreso de los Estados Unidos sobre el abuso de menores en instituciones residenciales. Nunca supo que su bisnieta Nikki se casaría en el Palacio de Kensington. Nunca supo que el apellido que había construido desde un hotel de 40 habitaciones en Texas llegaría al siglo XXI cargado con todo eso: la filantropía y el escándalo, el lujo y el trauma, el Waldorf Astoria y la Provo Canyon School. Esa acumulación de significados contradictorios, todos bajo el mismo nombre, es la definición más precisa de lo que significa un apellido familiar después de un siglo. No es solo el hotel, es todo lo que las personas que lo llevan han hecho con él. Esa diferencia entre el apellido que la familia quería que fuera y la persona que quería ser es la guillotina del título. Y es la guillotina que en distintas formas y con distintos resultados cada generación de la familia Hilton ha tenido que aprender a esquivar sola. Si este video te ha parecido interesante, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta.